Bueno, vamos a iniciar entonces con proceso salud-enfermedad. Ya habíamos visto la semana anterior que la definición o la diferencia de salud-enfermedad, ¿sí? Salud ya dijimos que es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y entonces puedo yo estar físicamente sano, pero mental y socialmente no. Y entonces no estoy en completo bienestar. Y la enfermedad dijimos entonces, bueno, es un desequilibrio, un desequilibrio que se da en las funciones de nuestro organismo y que entonces no nos permite desarrollar las actividades diarias. Eso es enfermedad. Que puede ser causado por diversos agentes del exterior o internos, ¿verdad? Factores internos también pueden influir en mi proceso de enfermedad o salud. Vimos entonces también la historia natural de la enfermedad. Dijimos, no es como tal una historia, por ejemplo, donde vemos fechas o donde vemos personajes o algo parecido, sino es como el proceso que sigue desde la salud hasta que desarrollamos algún tipo de enfermedad. Y entonces dijimos que habían varios periodos, entre ellos el periodo prepatogénico. Y mencionamos, como su nombre lo dice, dice prepatogénico, antes de la enfermedad, ¿sí? Antes de enfermar. En el periodo prepatogénico interactúan factores endógenos y exógenos que facilitan la aparición de la enfermedad, ¿sí? Y entonces aquí no hay ninguna enfermedad, porque es antes de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa en el periodo prepatogénico? Bueno, evaluamos nosotros qué factores externos e internos hay que me puedan poner en riesgo de alguna enfermedad. Por ejemplo, a nivel interno depende de mi alimentación, ¿verdad? De mi estilo de vida, si yo hago ejercicio, lo que yo consumo, de eso depende mi sistema inmunológico, el interior de mi organismo, cómo funciona. Aparte de eso, si por ejemplo tengo alguna enfermedad hereditaria, es parte de lo interno, ¿sí? Es parte de lo interno que me pueden afectar a mí para desarrollar algún tipo de enfermedad o que en determinado momento debilita mi sistema inmunológico. Factores exógenos, bueno, el ambiente. ¿Qué hay en el ambiente que me pueda provocar a mi enfermedad? Bueno, puede haber contaminación, el agua puede estar contaminada también. mm, a nivel social o mental también puede haber factores sociales, ¿sí? Como los diversos problemas en el país que en determinado momento pueden afectarme mentalmente y que por lo tanto puedo desarrollar cierto tipo de enfermedad. Por ejemplo, si uno de los problemas del país es que hay muchos secuestros de mujeres, en determinado momento yo voy a desarrollar ese miedo, ¿verdad? Porque yo soy mujer, un ejemplo. Y como soy mujer, entonces tengo miedo de salir, de realizar mis actividades, de todo. A nivel mental, yo estoy afectándome porque entonces tengo ese miedo, esa ansiedad. Y ya dijimos entonces que la ansiedad es un tipo de enfermedad mental, ¿sí? ¿Y la ansiedad por qué fue causada? Bueno, por factores externos como que hay mucha inseguridad para las mujeres. Ese es un ejemplo. Y entonces a eso nos referimos, ¿sí? En el periodo prepatogénico pueden haber factores internos, es decir, conmigo mismo, de mi organismo, o pueden haber factores externos, ¿sí? Del ambiente, y que entonces, si en determinado momento debilitan mi sistema inmunológico o son muy riesgosos, van a facilitar que aparezca la enfermedad. Y entonces, si yo enfermo, entro al periodo patogénico. Y aquí ya no dice entonces prepatogénico, dice patogénico. Ya hay una enfermedad. Pero, por ejemplo, en este periodo patogénico subclínico son problemas anatómicos y funcionales, pero no hay ninguna evidencia clínica. Es decir, no hay síntomas. Yo no tengo ningún síntoma que me indique que estoy enfermo,
pero a nivel interno, a nivel anatómico y fisiológico, sí tengo alteraciones. Y entonces esas alteraciones solo las puedo ver mediante exámenes de laboratorio, mediante rayos X, ultrasonido, tomografía, cualquiera de esos exámenes. Y entonces puede que la enfermedad ya sea crónica, porque ya lleva mucho tiempo, aunque yo no tenga síntomas, esa enfermedad se ha ido desarrollando. ¿Como qué enfermedades? Bueno, como VIH, por ejemplo. ¿Sí? La persona se pudo haber infectado hace 10 años, no ha desarrollado ningún síntoma, en determinado momento lo hará, pero por ejemplo hasta el momento no lo ha hecho. Pero a nivel interno ya tiene problemas anatómicos y funcionales. Y entonces no lo vamos a detectar a simple vista hasta que realicemos un examen como tal de VIH. A eso nos referimos con el periodo patogénico subclínico. El periodo prodrómico, que este es parte del periodo patogénico, ¿sí? Esta es clasificación del periodo patogénico. Entonces el periodo prodrómico nos presenta manifestaciones generales, pero son confusas, entonces no podemos determinar un diagnóstico como tal. Y entonces un niño, un adulto, un adolescente puede tener ciertos síntomas, pero recordemos que en la mayoría de las enfermedades hay síntomas parecidos. Por ejemplo, dolor de estómago, diarrea, vómitos. Estas tres características o síntomas están presentes en muchas de las enfermedades. Entonces, si mi paciente solo presenta esto, ¿cómo voy a saber yo qué tiene? Si hay varias enfermedades que tienen estos síntomas. Entonces, es el inicio de las manifestaciones, de los signos y síntomas. Y entonces, solamente podemos observarlo, podemos ver ciertos cambios a nivel externo de nuestro paciente, pero como tal no nos indica un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es cuando el niño está en su casa, el adolescente, el adulto está en su casa, la madre empieza a ver ciertos cambios, ciertos síntomas, pero pues evidentemente ella no lo sabe. Y aunque llega al servicio de salud, les decía, tiene manifestaciones generales, pero son confusas y no podemos entonces dar un diagnóstico como tal. Pero en el periodo clínico, la enfermedad sí ya se manifiesta por signos y síntomas. Y entonces ya hay síntomas a nivel exterior, el paciente ya tiene ciertos síntomas y también a nivel interno tiene ciertas afecciones que él nos refiere. Entonces ya él siente algo interno y nosotros también ya podemos visualizarlo de forma externa. Ese es el periodo clínico. Y entonces en el periodo de resolución, la enfermedad evoluciona. ¿Sí? Como toda enfermedad va a evolucionar y va a tener ciertas terminaciones o ciertos pronósticos. Entonces la enfermedad evoluciona. Bueno, en el periodo clínico ya vimos signos y síntomas, ya se le diagnosticó, ¿verdad? Ya sabemos que tiene y también se le da un tratamiento. ¿Sí? Se le da un tratamiento y entonces vemos cómo se recupera el paciente. ¿Y qué reacciones va a tener el cuerpo? Bueno, el cuerpo puede responder al tratamiento, puede que sí la recuperación se esté llevando a cabo y entonces se cura mi paciente, ¿verdad? Entonces a nivel interno ya no va a tener ninguna alteración, ya no va a tener signos ni síntomas porque el tratamiento está siendo efectivo. Ese es uno de los pronósticos, mi paciente se va a curar. ¿Qué otra cosa? Bueno, mi paciente puede morir. Si por ejemplo llegó con un cuadro grave y entonces ya no había mayor cosa que hacer o el tratamiento, por ejemplo, no está respondiendo, mi paciente en determinado momento va a morir. ¿Sí? Y no necesariamente porque
por una mala atención o algo, sino que también depende del estado de salud de mi paciente, de otros factores como su salud, su estilo de vida, su edad, todo eso va a influir. O la cronicidad. Entonces, si por ejemplo está en el hospital, ya está internado y nosotros le brindamos atención, pero por ejemplo no realizamos el lavado de manos en los 5 momentos. Entonces yo no realizo el lavado de manos y toco a mi paciente y toco otras superficies y toco a varios pacientes. Entonces voy transmitiendo esos microorganismos. Y recordemos que en los hospitales están las bacterias más resistentes. ¿Sí? Porque esas bacterias viven ahí y crecen ahí. Entonces las bacterias ya saben qué medicamentos se utiliza y ya se han hecho resistentes. Y si nosotros no nos lavamos las manos, si no limpiamos las superficies, si no mantenemos la limpieza en general, estos microorganismos van a provocar otra enfermedad en el paciente. Una enfermedad que puede empeorar la situación de él. Ese es el periodo de resolución entonces. ¿Cómo va a resolver la enfermedad? Bueno, ¿se va a curar, va a morir o se va a empeorar el cuadro? A eso nos referimos con periodo de resolución. La historia natural de la enfermedad. Level y Clark consideran gráficamente a la enfermedad como una flecha que comienza con el estado de salud y termina con los desenlaces que pueden resultar de la evolución de esta. Entonces ahorita vamos a ver la flecha. Solo vamos a ver esto primero. Entonces, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? La tríada ecológica o epidemiológica. ¿Sí? Y entonces la tríada está compuesta por el huésped, el medio y el agente. Y que entonces hay un equilibrio en estos tres para evitar enfermedad. Entonces el medio, ¿qué es? Bueno, es todo lo exterior, es el ambiente, es todos esos factores externos. El agente, bueno, son los causantes de enfermedad, como cuáles, bueno, los virus, las bacterias, microorganismos, ese es el agente, es el causante de la enfermedad. Y el huésped, que es la persona que lo va a recibir o lo va a reproducir, si éste lo permite. Y por eso están en equilibrio. Entonces, por ejemplo, el huésped, que es la persona, realiza sus actividades de autocuidado, se lava las manos, se alimenta bien, realiza actividad física. Bueno, entonces no permite que ningún agente externo ni del medio pueda producir la enfermedad. Pero si en algún momento el paciente tiene otras enfermedades, no se alimenta bien, no realiza actividad física, ya es mayor de edad, por ejemplo, o es un adulto mayor, tiene más riesgo de padecer enfermedades. Si su sistema inmunológico no está completamente bien, va a producir una enfermedad. Entonces va a permitir que un agente ingrese, sí, que este agente puede estar en el medio, ¿verdad? Entonces sí, va a ingresar el agente y va a provocar una enfermedad. Y entonces, si yo estoy a algún riesgo, ¿verdad? Si yo tengo algún riesgo, y si me expongo al agente, voy a entrar al periodo patogénico, que entonces me va a provocar una enfermedad. Pero si no, como tal, recordemos entonces que tenemos riesgos internos y externos, ¿verdad? Yo tengo riesgos externos e internos que pueden determinar si yo voy a sufrir una enfermedad o no. E incluso van a determinar cómo me voy a recuperar de esa enfermedad. ¿Sí? Entonces ya tuve la enfermedad. Me dan tratamiento, me diagnostican cuál es el resultado que voy a tener de esa enfermedad. Ya hablamos. ¿Me puedo curar? Y aquí aparece incapacidad. Bueno, la incapacidad entonces es cuando a pesar de recibir tratamiento, de ya no tener ningún síntoma, por ejemplo, tengo secuelas de esa enfermedad. Por ejemplo, si tuve un accidente y si tuve un accidente y tuve una fractura,
en el hospital me van a dar medicamento y entonces me voy a recuperar y por ejemplo me ponen un yeso o o fijadores externos, por ejemplo. Entonces me arreglan el hueso, ¿sí? Arreglan la fractura. Entonces ya no tengo ningún dolor, por ejemplo, pero sí tengo secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Bueno, tengo ese yeso, esos fijadores y en determinado momento, en determinadas semanas o meses, yo voy a tener que quitarme el yeso, no yo necesariamente, sino que yo voy a llegar al servicio de salud. Me van a quitar el yeso, me van a quitar cualquier aparato que me hayan puesto y después de eso yo voy a estar en rehabilitación, ¿sí? Porque entonces después de utilizar ese yeso o cualquier otro aparato no voy a volver a caminar normal, ejemplo. Y entonces no me curo como tal porque no vuelvo a como estaba antes de la enfermedad. Entonces hay una incapacidad, ¿sí? Hay una secuela que dejó esta enfermedad o este accidente. La cronicidad, ya dijimos, puede que empeore la enfermedad o puede morir. Bueno, entonces hablábamos del modelo de Level y Clark y decían que era una flecha y que iniciaba con el periodo sin enfermedad, ¿sí? Con la salud, que inicia con la salud y que es una línea recta que finaliza con el resultado de esa enfermedad, si la desarrollamos. Entonces tenemos salud. Entramos en riesgo, en contacto con algún factor externo, con algún agente, con alguna bacteria, me enfermo. ¿Qué reacción tiene mi cuerpo? Bueno, puede que sea asintomático o sintomático. Y entonces si soy sintomático voy a tener todos los síntomas, voy a tener signos, me voy a sentir mal. El paciente lo va a percibir y nosotros al evaluarlo también lo vamos a percibir. Y asintomáticos, bueno, no va a tener ningún solo síntoma, ninguno. Pero sí va a tener alteraciones a nivel interno, ya hablamos, ¿verdad? Entonces sí va a tener alteraciones a nivel interno, a nivel de anatomía, de funciones, pero a nivel externo no los va a expresar. Por ejemplo, no va a tener dolor de cabeza, no va a tener diarrea, dolor de estómago, no lo va a tener, pero sí está enfermo. Y entonces, ¿cómo detectamos que sí está enfermo? Solamente con exámenes, ¿verdad? A simple vista no, porque no tiene ningún síntoma. Entonces, ¿qué hago? Mediante exámenes, yo determino si está enfermo o no. Ejemplo, COVID-19. Hay personas asintomáticas. Y entonces solo se guían de, por ejemplo, es que estuve en contacto con una persona infectada. Bueno, entonces tiene riesgo de haberlo adquirido. Pero no ha presentado ningún síntoma, está bien. En determinado momento entonces se le realiza el hisopado y va a salir positivo. Aunque no tenga ningún síntoma, ¿verdad? Entonces estos tipos de prevención son aplicadas por el segundo y tercer nivel de atención. Es decir, por el segundo nivel que serían hospitales y el tercer nivel que serían hospitales más especializados. ¿Por qué corresponde a ellos? Porque regularmente allí van a recuperarse los pacientes graves o que requirieron atención más especializada y que por eso los referimos de los centros de salud, los referimos a los hospitales. Entonces, tienen más responsabilidad ellos. La vulnerabilidad. Esta puede ser al ambiente, a las sustancias químicas y agentes físicos y terapéuticos. Vulnerabilidad de los agentes. Es decir, ciertos agentes, es decir, ciertas bacterias, virus, pueden ser vulnerables a ciertos tipos de ambiente. Entonces no en todos los ambientes sobreviven y con sustancias químicas pueden eliminarse o con ciertos procedimientos como cuáles el lavado de manos, por ejemplo.
En el lavado de manos yo elimino microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos? Ejemplo, los que pueden causar diarreas o infecciones respiratorias. Y entonces los agentes tienen esa vulnerabilidad. No en todos los ambientes sobreviven y no a todas las sustancias sobreviven. ¿Sí? Infectividad. Es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Esa es la infectividad. El agente, es decir, la bacteria o el virus, tiene la capacidad de ingresar a una persona, a un huésped y multiplicarse. Esa es la infectividad. ¿Sí? Ingresa al organismo y se multiplica. Y entonces crea una enfermedad. La patogenicidad es la capacidad de un agente de producir enfermedad en personas infectadas. Ejemplo, personas el ejemplo de ahorita, COVID-19. El agente es tan resistente, el SARS-CoV-2 es tan resistente que puede provocar enfermedades, especialmente en las personas enfermas, en las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad. Esa es la patogenicidad, que el agente tiene la capacidad de producir esa enfermedad aunque ya la persona esté enferma. ¿Sí? Virulencia. Es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales. Y entonces cada virus o cada bacteria tiene cierto nivel de afectación, ¿sí? Hay una serie de microorganismos y depende del número de microorganismos, del número de células, así va a producir enfermedades graves. Depende de la resistencia. Entonces, por ejemplo, en COVID-19, realmente a unos les afecta más que a otros. Y sí, depende del sistema inmunológico, de los estilos de vida, pero también de la resistencia de la gente. Y si es muy fuerte, va a provocar casos graves y fatales, que es en la mayoría de las que hemos visto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, especialmente adultos mayores, tienen COVID-19, son casos graves, porque es una bacteria o un virus muy resistente, ¿sí?